¿Qué harías si una noche tranquila se convirtiera en tu peor pesadilla? Una luz imposible descendiendo del cielo, el aire que pesa como plomo y figuras que te observan desde las sombras. En 1989, en un parque de Voronezh, algo aterrador ocurrió. Un ingeniero común y corriente presenció lo inexplicable, una nave silenciosa, seres no humanos y una presencia que alteró su vida para siempre. ¿Qué fue lo que realmente descendió aquella noche? Acompáñanos y descubre el secreto que el mundo ha intentado olvidar. Mi nombre es Alexander Petrovich, aunque casi todos me conocen como Sasha. Nací y crecí en Voronezh, una ciudad tranquila, llena de parques, edificios grises y calles que parecían detenerse en el tiempo. Aquí aprendí que la vida siempre sigue un curso predecible. Me levantaba, trabajaba largas horas como ingeniero en telecomunicaciones y regresaba a mi pequeño apartamento. La rutina me brindaba una extraña sensación de seguridad. No era un hombre que creyera en lo sobrenatural. Siempre me pareció una distracción, un refugio para quienes no podían aceptar la simple verdad de un mundo frío y lógico. Las historias de fantasmas, alienígenas o cualquier tipo de fenómeno extraño eran para mí cuentos que alguien inventaba para llenar sus vidas de emoción. Pero todo cambió una noche de septiembre de 1989. Ese día había sido especialmente agotador. El sistema de comunicaciones que supervisaba en la empresa había presentado fallas durante horas y apenas logré salir del trabajo a tiempo para mi paseo habitual. Caminé hacia el parque que estaba a unas pocas cuadras de mi apartamento, como hacía casi todas las noches. Era mi lugar de descanso, un rincón donde los pensamientos parecían aclararse mientras las hojas crujían bajo mis pasos y las luces tenues de los faroles se proyectaban sobre los senderos de tierra. Recuerdo haber pasado junto a un grupo de adolescentes que reían despreocupados en una banca, mientras unos ancianos paseaban con sus perros. Era la típica escena de un parque urbano al caer la noche, ordinaria y reconfortante. Pero mientras avanzaba hacia el claro central, algo llamó mi atención. Al principio pensé que era un avión. Una luz intensa brillaba en el cielo moviéndose de manera irregular. Quizá un satélite reflejando el sol, me dije para tranquilizarme. Pero algo no cuadraba. La luz era demasiado brillante, mucho más de lo que debería ser, y parecía moverse con un propósito. La observé durante unos segundos, esperando que desapareciera o se desvaneciera tras las nubes, pero no lo hizo. Continuó danzando en el cielo como si buscara algo. Una extraña inquietud comenzó a invadirme. Me detuve a mitad del sendero intentando encontrar una explicación lógica. ¿Podría ser un helicóptero? No había ruido alguno, ningún rotor cortando el aire. Me froté los ojos pensando que tal vez estaba viendo cosas debido al cansancio, pero la luz seguía allí, brillante y cada vez más grande. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más la hubiera notado. Los adolescentes seguían riendo, ajenos a lo que ocurría sobre sus cabezas. Una mujer caminaba apresurada con una bolsa de compras, sin levantar la vista del suelo. Me sentía aislado, como si el mundo entero no pudiera percibir lo que yo estaba viendo. Entonces, la luz comenzó a descender. Mi pecho se tensó y una sensación de frío recorrió mi columna vertebral. Era un movimiento pausado, como si el objeto estuviera explorando con cuidado. Intenté apartar la vista, pero no pude. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, como si cada fibra de mi ser estuviera conectada a esa luz. El aire alrededor comenzó a cambiar. Lo noté primero en mis respiraciones, que se volvieron más pesadas, como si el oxígeno se hubiera vuelto más denso.
Luego me di cuenta de que el sonido del parque había desaparecido. No se escuchaban risas, ni pasos, ni el ladrido de los perros. Era un silencio absoluto, antinatural, que parecía amplificar el sonido de mi propio corazón. El objeto se acercó más y la intensidad de la luz creció hasta cegarme por completo. Cubrí mis ojos con las manos, retrocediendo un paso, pero no podía alejarme. Mi cuerpo parecía atrapado en el lugar, paralizado por una mezcla de terror y curiosidad. Cuando finalmente bajé las manos, lo vi con claridad. Un objeto metálico, redondo, flotaba a pocos metros del suelo en el claro del parque. No emitía ningún ruido y, sin embargo, el aire vibraba a su alrededor. No tenía ventanas ni alas, solo una superficie perfectamente lisa que reflejaba la tenue luz de los faroles. En ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser igual. Esa noche, después de lo que había visto, algo en mí quedó marcado. No sabía aún qué había presenciado exactamente. Pero la imagen de aquella luz descendiendo del cielo se había incrustado en mi mente como un hierro candente. El parque, que siempre había sido un refugio seguro, ahora me parecía ajeno, como si ya no perteneciera del todo a nuestro mundo. Mis piernas finalmente respondieron y retrocedí un par de pasos, pero no pude alejarme demasiado. El impulso de huir era fuerte, pero mi curiosidad me sujetaba. Necesitaba entender lo que estaba viendo, aunque una parte de mí gritaba que aquello era algo que no debía presenciar. La luz seguía allí, descendiendo lentamente hasta que se detuvo a escasos metros del suelo en el centro del claro. En ese momento, pude ver que no era solo una luz. Era un objeto, un disco metálico, perfectamente redondo, brillante, pero sin reflejar los faroles del parque. Su superficie parecía moverse ligeramente, como si respirara, y aunque no emitía ruido alguno, podía sentir cómo el aire vibraba a su alrededor. Tragué saliva y miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más que estuviera observando lo mismo, pero el parque estaba vacío. El grupo de adolescentes que había visto minutos antes ya no estaba, ni tampoco el anciano con su perro. Era como si la presencia de aquella cosa hubiera borrado a todos, dejando solo un vacío helado y absoluto. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación racional. Quizás era una prueba militar, algún tipo de tecnología avanzada que las autoridades habían decidido experimentar esa noche. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Lo sentía en mis huesos. Lo que estaba viendo no era obra de ningún ser humano. El aire comenzó a volverse aún más denso, pesado, como si estuviera lleno de electricidad estática. Mis oídos zumbaban y noté que mi piel se erizaba. El frío era insoportable, un frío que no tenía sentido en una noche de septiembre. Di un paso hacia atrás, luego otro, pero mis movimientos eran torpes, como si el mismo suelo tratara de atraparme. De repente, la luz que envolvía al disco comenzó a intensificarse. Cubrí mis ojos con una mano, pero no dejé de mirar. La intensidad era tan grande que mi sombra se proyectaba en todas direcciones, deformándose sobre el césped y los árboles como si tuviera vida propia. El silencio era ensordecedor y el único sonido que podía percibir era el de mi respiración entrecortada y el latido frenético de mi corazón. En ese momento, una idea me golpeó con fuerza. ¿Y si esa cosa me estaba mirando? No sé por qué lo pensé, pero lo supe. No era una luz sin propósito, no era un simple objeto. Había algo consciente detrás de todo eso, algo que me había notado. La sensación era tan real que sentí un peso invisible sobre mi pecho, como si me estuvieran escudriñando desde el interior. Mi instinto me gritó que corriera, pero no pude moverme.
Era como si una fuerza invisible me mantuviera clavado al suelo. En ese instante, el disco se inclinó ligeramente y comenzó a emitir un zumbido bajo, casi imperceptible, que me hizo vibrar los dientes. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cerré los ojos intentando bloquearlo, pero no sirvió de nada. Cuando los volví a abrir, noté algo más. Las luces del parque, los faroles que hasta ese momento habían estado iluminando débilmente los caminos, comenzaron a apagarse uno por uno. Primero los más cercanos al objeto, luego los demás, hasta que solo quedaba la luz cegadora del disco iluminando el claro. La oscuridad alrededor era tan profunda que no podía ver más allá de unos metros. Dios, ¿qué es esto?, murmuré sin esperar respuesta. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Era un sonido leve, como si alguien pisara una rama seca. Me giré de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho, pero no vi nada. La oscuridad era absoluta más allá de la luz del disco. Entonces, otro ruido, más cerca esta vez. Sentí como mi respiración se aceleraba. No estaba solo. Miré hacia el objeto, esperando algún tipo de respuesta, pero lo único que obtuve fue un aumento en la intensidad del zumbido. Mis pensamientos comenzaron a desordenarse. Por un instante, quise gritar, pero mi garganta se cerró por completo. El peso sobre mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba, y tuve la extraña certeza de que aquel momento, esa noche, marcaría mi vida para siempre. El objeto seguía flotando, inmóvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. El parque, antes lleno de la monotonía tranquila de Vorónezh, se había transformado en un espacio suspendido en el tiempo. El objeto metálico flotaba inmóvil, como si estuviera esperando algo. A medida que mi mirada recorría su superficie, me di cuenta de que no había ni una sola línea o junta visible, ni ranuras que pudieran indicar cómo había sido construido. Su perfección era desconcertante, casi antinatural, y mientras más lo miraba, más imposible parecía. El aire alrededor del disco parecía moverse, distorsionando la luz y las sombras como si su mera presencia alterara la física del lugar. El frío, que antes era solo una sensación en mi pecho, ahora cubría todo mi cuerpo. Era como si el objeto estuviera drenando el calor del ambiente, envolviéndome en una sensación de aislamiento helado que parecía congelar hasta mis pensamientos. Intenté moverme, dar un paso atrás, pero mis músculos no respondieron. Estaba atrapado en un estado de parálisis que no podía explicar, como si una fuerza invisible me impidiera escapar. Por más que trataba de racionalizar lo que estaba viendo, cada segundo que pasaba hacía que todo pareciera menos humano y más aterrador. El disco comenzó a girar lentamente sobre su eje, pero no como lo haría un objeto mecánico. Su movimiento era fluido, casi orgánico, como si tuviera vida propia. Con cada giro, su superficie cambiaba de color, pasando de un gris metálico a un azul profundo y luego a un dorado tenue que parecía pulsar al ritmo de algo que no podía identificar. Una nueva luz emergió del centro del disco, más cálida que la que lo había envuelto inicialmente, pero igual de inquietante. Bajó hacia el suelo en forma de un haz sólido que iluminó el claro del parque con un resplandor extraño, como si cada partícula de polvo en el aire brillara por sí misma. La luz no se dispersaba, parecía mantenerse contenida dentro de un límite invisible, y cuando tocó el suelo, una vibración suave recorrió el lugar. Sentí esa vibración en la planta de mis pies, como si el suelo mismo estuviera reaccionando a la presencia del objeto. Por un momento, tuve la absurda sensación de que el parque respiraba,
como si algo profundo bajo la tierra hubiera despertado. Miré alrededor, buscando desesperadamente a alguien más, alguien que pudiera compartir este momento conmigo, pero estaba completamente solo. Las bancas vacías y las sombras de los árboles se alargaban de formas imposibles, deformadas por la intensidad de la luz. Intenté gritar, llamar a alguien, pero mi garganta se cerró. Solo pude mirar, inmóvil, mientras la escena se desarrollaba frente a mí. La vibración aumentó, y con ella un zumbido bajo llenó el aire. No era un sonido común, parecía provenir de todas partes, resonando directamente en mi pecho. No había forma de bloquearlo, y mientras más lo sentía, más difícil se volvía a pensar con claridad. De repente, las luces de los faroles del parque comenzaron a parpadear, como si estuvieran intentando encenderse de nuevo, pero no lo hicieron. Una tras otra, las débiles bombillas estallaron en la oscuridad, dejando al claro iluminado únicamente por el resplandor del disco. La transición fue tan rápida que ni siquiera tuve tiempo de procesarlo. Un momento estaba rodeado de una tenue luz amarilla, y al siguiente todo era frío y plateado, dominado por la presencia de aquel objeto. El zumbido continuó creciendo, aunque nunca se volvió insoportable. Era más bien una presión constante, como si estuviera siendo observado desde adentro, como si algo invisible me estuviera examinando a un nivel que no podía comprender. Mis pensamientos se volvieron fragmentados, caóticos, y por un instante sentí que mi mente no era completamente mía. El rayo de luz que descendía del disco comenzó a moverse lentamente, escaneando el suelo del parque con precisión meticulosa. Lo seguí con la mirada, sin saber qué esperaba encontrar, pero cada movimiento que hacía aumentaba la tensión en mi pecho. Era como si buscara algo específico, y una parte de mí temía que ese algo fuera yo. Entonces, el rayo se detuvo. La vibración cesó, y por un instante todo quedó en un silencio tan absoluto que incluso el zumbido en mi cabeza desapareció. Me quedé quieto, esperando que algo más sucediera, pero el objeto permaneció inmóvil, flotando sobre el claro con una quietud casi solemne. Era como si estuviera decidiendo qué hacer, como si yo fuera un simple observador en un proceso que no estaba destinado a comprender. Miré mi reloj, buscando algún ancla en el tiempo, pero la pantalla estaba en negro. Mi teléfono tampoco funcionaba. La sensación de aislamiento se intensificó, y en ese momento me di cuenta de algo que me heló la sangre. No estaba solo. El zumbido bajo cesó de repente, como si el aire mismo hubiera sido devuelto al silencio. La luz que proyectaba el objeto se suavizó, pero en lugar de sentir alivio, una nueva oleada de ansiedad me envolvió. El disco seguía flotando en el aire, su superficie reluciente y perfecta, pero ahora había algo más. Lo sentía. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que sucedía, el objeto comenzó a cambiar. Un pequeño resplandor surgió en su parte inferior, y una abertura perfectamente circular comenzó a formarse, expandiéndose lentamente como una herida en el metal. No emitía ningún sonido, ni chirridos, ni golpes. Era como si la estructura misma estuviera viva y abriera su piel con total naturalidad. El frío se intensificó, mis dedos se entumecieron y mi aliento salió en pequeñas nubes blancas que apenas podía ver bajo el resplandor de aquella luz. La abertura seguía creciendo y cuando se detuvo, algo emergió de su interior. Primero vi una silueta, delgada y alta, que se movía con una lentitud que solo hizo que el terror en mi pecho creciera. La figura avanzaba hacia la luz, saliendo del objeto como una sombra que se materializaba poco a poco. Entonces
lo vi con claridad. Era un ser, pero no como cualquier cosa que mi mente pudiera haber concebido. Su estatura era antinatural. Debía medir al menos 3 metros, tal vez más. Su cuerpo era delgado, pero no débil, y su piel, Dios, su piel parecía hecha de un metal vivo, un gris opaco que brillaba débilmente bajo la luz. Pero lo peor, lo que realmente me heló hasta los huesos, fueron sus ojos, enormes, oscuros, sin pupilas, como 2 pozos sin fondo que parecían absorber todo lo que miraban. Se detuvo al borde de la luz y giró lentamente la cabeza en mi dirección. Mi corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que sentía que iba a desmayarme. No emitía sonido alguno, ni una respiración, ni un paso, pero podía sentir su presencia como una presión invisible que pesaba sobre mi cuerpo. Era como si aquellos ojos me estuvieran escudriñando, no físicamente, sino más profundo, más allá de lo que cualquier ser humano podría percibir. Mis piernas comenzaron a temblar. Quería correr, gritar, esconderme, pero no podía. Algo en su mirada me había atrapado, clavado en el suelo como un insecto bajo un microscopio. De repente, otras 2 figuras comenzaron a emerger del disco, tan altas y perturbadoras como la primera. Avanzaron con movimientos suaves y fluidos, como si no caminaran sino flotaran apenas por encima del suelo. Los 3 seres se detuvieron al borde del claro, perfectamente alineados. No se movían ni emitían sonido alguno, pero podía sentir su presencia, su atención fija en mí. Fue entonces cuando uno de ellos alzó un brazo lentamente. Era una extremidad larga y delgada, terminada en lo que parecían ser dedos, aunque estos se movían de manera antinatural, como si no tuvieran huesos. Apuntó en mi dirección y en ese instante sentí una presión indescriptible en el pecho. Era como si una mano invisible me estuviera sujetando el corazón, apretándolo lentamente. El aire se volvió más denso y apenas podía respirar. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. El terror había tomado control absoluto de cada fibra de mi ser. La presión aumentaba y sentí un frío que calaba hasta mis huesos, como si la misma sangre en mis venas se estuviera congelando. Pero lo más aterrador de todo era la sensación de que aquellos seres estaban dentro de mi cabeza, hurgando en mis pensamientos, buscando algo que no podía entender. ¿Por qué? Logré murmurar, aunque ni yo mismo sabía a qué me refería. La figura que había alzado el brazo inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera escuchado mis palabras. No hubo respuesta, pero la presión en mi pecho disminuyó, lo suficiente para que pudiera tomar una bocanada de aire. Por un momento, me sentí tentado a creer que no querían hacerme daño, que simplemente estaban observándome, estudiándome. Pero esa idea era casi peor. No había agresión en ellos, solo una presencia inhumana que parecía estar por encima de cualquier emoción o motivación que pudiera comprender. Las 3 figuras permanecieron inmóviles, sus ojos oscuros fijos en mí. La vibración en el aire regresó, esta vez más fuerte, como si el mismo espacio alrededor del objeto estuviera reaccionando a su presencia. Sentí el suelo temblar ligeramente bajo mis pies y la luz del disco comenzó a pulsar en intervalos regulares. En ese momento, algo en mi mente se rompió. La parálisis comenzó a ceder y di un paso atrás, luego otro. El miedo me controlaba por completo ahora, y lo único que podía pensar era en escapar de allí, alejarme de aquellos seres y de esa cosa que no pertenecía a nuestro mundo. Pero antes de que pudiera dar otro paso, uno de los seres inclinó la cabeza hacia mí una vez más, y todo a mi alrededor pareció detenerse. La luz pulsante se congeló, el temblor del suelo cesó,
y el aire quedó en un silencio tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo frenéticamente en mis oídos. El silencio era irreal, una calma opresiva que no debería existir después de lo que había visto. Las tres figuras seguían ahí, inmóviles pero presentes, como si cada segundo que pasara estuvieran arrancando algo de mí, algo intangible que no podía describir. La vibración en el aire regresó de golpe, mucho más fuerte, y el disco metálico comenzó a brillar de nuevo con aquella luz intensa y pulsante, como un corazón gigante latiendo en el centro del claro. Entonces, sin aviso, una onda invisible sacudió el suelo. Fue como si un trueno hubiera explotado justo sobre mi cabeza, pero sin sonido. La tierra vibró bajo mis pies y el aire pareció espesarse aún más, obligándome a llevarme las manos al pecho en un intento desesperado por respirar. El cielo, que hasta ese momento había estado despejado, comenzó a ondularse como la superficie de un lago, y los árboles del parque se inclinaron ligeramente, como si una fuerza invisible los empujara. Todo a mi alrededor se sentía equivocado, como si estuviera viendo la realidad a través de un espejo deformado. La luz de los faroles apagados ahora parecía oscilar levemente, proyectando sombras que no coincidían con el movimiento de los árboles. Intenté apartar la vista del disco y de los seres, pero no pude. Mis ojos volvían a ellos una y otra vez, como si fueran un imán del que no podía liberarme. Uno de los seres, el que había levantado su brazo en mi dirección antes, dio un paso hacia adelante. Fue solo un movimiento, pero el suelo pareció temblar bajo su peso inexistente. La luz pulsó con más fuerza, y de repente sentí como el aire alrededor comenzó a vibrar de una manera diferente. Era una vibración que sentía dentro de mí, recorriendo mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies, como si algo en mí estuviera siendo alterado, reconfigurado. Mi mente se llenó de imágenes que no comprendía, flashes de paisajes desconocidos, cielos con colores que no pertenecían a este mundo y estructuras que parecían desafiar las leyes de la física. Cada imagen aparecía y desaparecía en cuestión de segundos, como si estuvieran incrustándolas directamente en mi cerebro, dejando apenas un rastro difuso. Cerré los ojos, intentando bloquearlo todo, pero fue peor. Con los ojos cerrados, las imágenes eran aún más claras. Abrí los párpados de golpe y me tambaleé hacia atrás, sintiendo como si acabara de despertar de una pesadilla dentro de otra. La vibración cesó y el mundo regresó brevemente a ese silencio absoluto. Los tres seres seguían observándome, sus ojos oscuros e inexpresivos clavados en mí. No se movían, no emitían sonido, pero su mera presencia parecía ejercer una presión insoportable sobre mi mente. Fue entonces cuando los vi moverse nuevamente, aunque no físicamente. Su imagen comenzó a distorsionarse, como si estuvieran hechos de humo o niebla y el viento los estuviera deshaciendo. No era natural. Era como si estuvieran allí y no estuvieran al mismo tiempo, parpadeando entre nuestra realidad y algo más. Tragué saliva, sintiendo cómo un sudor frío comenzaba a correr por mi frente. La luz del disco volvió a intensificarse. Intenté cubrirme los ojos, pero mis manos apenas lograron bloquear el resplandor. Era una luz tan intensa que parecía atravesar mi piel, penetrando mis huesos. Sentí como si estuviera siendo examinado, diseccionado mentalmente por algo que no comprendía. Mi mente se llenó de un zumbido agudo, constante, que casi me hizo gritar. De repente, una explosión de luz blanca cubrió todo el parque. La onda me lanzó hacia atrás con fuerza, golpeándome contra el suelo. El impacto me dejó sin aliento y por un momento no supe si estaba vivo o muerto. Mis oídos zumbaban
y cuando finalmente logré abrir los ojos, todo estaba en calma. El disco había desaparecido, los seres también. Me quedé tumbado en el suelo, jadeando, tratando de entender lo que había sucedido. Miré hacia el cielo, pero solo vi las estrellas habituales, brillando con indiferencia sobre el parque. La realidad parecía haberse restaurado de golpe, como si todo hubiera sido un sueño, una alucinación demasiado vívida. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban tanto que apenas pude sostenerme de pie. La sensación de vacío en el pecho seguía allí, como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado o alterado. Miré alrededor, buscando alguna prueba de lo que había visto, pero no quedaba rastro alguno, ni el disco, ni las figuras, ni siquiera las marcas en el suelo que deberían haber quedado después de semejante evento. Fue entonces cuando noté algo extraño. Las luces de los faroles, que recordaba haber visto estallar, ahora estaban intactas. Los árboles no mostraban señales de haberse inclinado, y el parque entero parecía igual que siempre. No había señales del objeto ni de los seres, como si la realidad misma se hubiera corregido a sí misma, borrando cualquier evidencia de lo que acababa de ocurrir. Pero yo lo sabía, yo lo vi, yo lo sentí. El sonido de pasos me sobresaltó. Me giré de golpe, esperando ver a alguien, pero no había nadie allí. El parque estaba vacío. Las bancas, las sombras, todo era igual, pero sentía que algo había cambiado para siempre. Respiré profundamente, intentando calmarme, pero no pude. Miré mis manos temblorosas y las cerré con fuerza. Lo que fuera que había sucedido, no había terminado. Lo sentía en mi interior, una sensación profunda e inexplicable de que algo me había seguido de vuelta, algo que no podía ver ni comprender. Con el corazón aún latiendo frenéticamente, me dirigí hacia la salida del parque, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Aunque no había nada allí, la sensación de ser observado no me abandonó. La noche parecía más oscura que nunca. Los días posteriores al incidente fueron una nebulosa. La imagen del disco y de aquellos seres me perseguía incluso con los ojos abiertos, pero lo peor no era recordar, lo peor era sentirlo. Aquella presión en el pecho, esa vibración en los huesos, todavía me acompañaba, como si algo invisible se hubiera instalado en mi interior. Al principio intenté ignorarlo. Me convencí de que todo había sido una especie de colapso nervioso, estrés acumulado, exceso de trabajo, cualquier cosa que me permitiera volver a mi rutina. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía con claridad. Los detalles estaban ahí, grabados en mi mente como cicatrices. El objeto metálico, la vibración del aire, las figuras altas con sus ojos vacíos, era real, lo sabía. Traté de hablar con algunas personas sobre lo sucedido, mis amigos, mis compañeros de trabajo, nadie me creyó. Al contrario, me miraban con lástima, con esa sonrisa incómoda que la gente usa cuando no sabe cómo decirte que estás perdiendo la cabeza. «Sasha, amigo, ¿te sientes bien?», dijo Víctor, un colega de la empresa, intentando parecer comprensivo. «Tal vez necesitas descansar. Has trabajado demasiado este mes». Incluso mi madre, cuando la llamé, me pidió que no hablara tonterías. «Alexander, siempre has sido un hombre lógico», dijo con firmeza. «Esas cosas no existen. Lo que viste fue un sueño o un reflejo. No hables más de eso». Las palabras de todos me golpeaban, pero no lograban borrar lo que sentía. No era solo lo que había visto, sino lo que había cambiado dentro de mí. La gente a mi alrededor seguía viviendo sus vidas como si nada, pero yo ya no encajaba. Todo se sentía extraño, distante. Entonces, los rumores comenzaron a surgir. Escuché que otros habían visto algo aquella noche.
hombres y mujeres que paseaban cerca del parque, algunos que vivían en los edificios aledaños. Pero nadie quería hablar de ello abiertamente. Era como si un miedo invisible los mantuviera en silencio. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, un anciano me interceptó cerca de la entrada de mi edificio. Llevaba un abrigo desgastado y un sombrero gris que le cubría el rostro, pero sus ojos, claros y serenos, me observaron con intensidad. «Yo también lo vi», murmuró con voz quebrada. «La luz, las figuras». Me quedé helado. Nadie había dicho nada hasta ese momento. «¿Usted estaba allí?», logré preguntar. El anciano asintió, mirando alrededor con nerviosismo. «No eres el único, pero cuidado, muchacho. Hay quienes no quieren que esto se sepa. No hables más de lo que viste. Te están observando». «¿Quiénes?», quise insistir, pero el hombre se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud antes de que pudiera detenerlo. Esa noche no pude dormir. La advertencia del anciano retumbaba en mi mente, y por primera vez desde el incidente sentí que no estaba solo en esto. Me senté frente a mi ventana, mirando las calles vacías de Voronezh, sintiendo esa presencia invisible, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Poco después, las visitas comenzaron. La primera fue un hombre alto, vestido con un abrigo negro y un sombrero similar al del anciano. Llamó a la puerta de mi apartamento con golpes secos y firmes. Al abrir, me encontré con un rostro inexpresivo y unos ojos fríos que no pestañeaban. «Alexander Petrovich», dijo en un tono neutro, «¿tiene un momento para conversar?». No recuerdo haberlo invitado a entrar, pero de alguna forma ya estaba dentro. El hombre caminó lentamente por mi sala, observando cada rincón como si buscara algo. «Lo que usted dice haber visto en el parque», continuó, «no ocurrió. Es importante que comprenda esto. No hubo ningún objeto, ninguna luz, ni mucho menos seres. Fue solo su imaginación». «No es verdad», exclamé, con más firmeza de la que sentía. «Yo lo vi. Estaban allí». El hombre me miró directamente a los ojos, y por un instante sentí la misma presión en el pecho que aquella noche en el parque. Su mirada era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes, vacía, pero cargada de un poder indescriptible. «Lo que usted vio no debe salir de aquí, por su bien y por el de los demás», dijo finalmente, y entonces, sin más palabras, salió del apartamento, dejándome solo y temblando. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Ahora entendía lo que el anciano había querido decir. Me estaban observando, querían que me quedara callado. A partir de esa noche, los pequeños detalles comenzaron a acumularse, sombras que veía desde la ventana, figuras inmóviles en la esquina de mi calle que desaparecían cuando intentaba mirarlas de cerca. Incluso en mi trabajo, sentía que alguien me vigilaba. Mis compañeros parecían actuar con extraña indiferencia, como si todo el mundo supiera algo que yo no. Recibí llamadas telefónicas donde nadie hablaba, ruidos en la línea, respiraciones apenas audibles. Una madrugada, desperté con el sonido de pasos fuera de mi apartamento, pero al asomarme por la mirilla, el pasillo estaba vacío. No sabía quiénes eran ni qué querían, pero una cosa era segura: no querían que hablara. La ciudad de Voronezh seguía adelante como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo profundo y oscuro se ocultaba bajo la superficie. Y cada vez que pensaba en aquella noche, sentía que las sombras a mi alrededor se volvían más densas, más cercanas. El silencio, más que nunca, se sentía como una amenaza. Han pasado más de 30 años desde aquella noche en el parque.
Los eventos del otoño de 1989 han quedado sepultados en el olvido, como si nunca hubieran ocurrido. Para el mundo, el caso Voronezh fue apenas una nota al pie en la historia, un rumor borroso que se desvaneció con el tiempo. Pero para mí, aquella noche sigue tan viva como el día en que sucedió. Al principio, luché con todas mis fuerzas para hacer que me creyeran. Escribí cartas a periodistas, hablé con ufólogos e incluso intenté contactar con académicos que pudieran ayudarme a analizar lo que había visto. Pero cada intento era como hablarle a una pared. Las respuestas siempre eran las mismas: escepticismo, negación y, en el mejor de los casos, lástima. No existen pruebas, me decían. Lo que describes no es posible. Y tenían razón, no había pruebas. Las marcas en el suelo del parque habían desaparecido al día siguiente, como si nunca hubieran estado allí. Los faroles que habían estallado volvieron a encenderse, intactos. Los otros testigos, aquellos que dijeron haber visto algo, se retractaron poco a poco o simplemente desaparecieron de la ciudad sin dejar rastro. Incluso el anciano que me advirtió aquella tarde nunca volvió a cruzarse en mi camino. Todo fue borrado, cuidadosamente sepultado, pero yo lo recordaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía a aquellos seres, sus ojos oscuros y vacíos, la forma en que me miraron como si estuvieran viendo algo más allá de mi carne y huesos. Sentía todavía aquella presión en el pecho, ese frío que parecía drenar mi fuerza vital, y lo peor de todo, sentía que me habían dejado algo, una sensación imposible de describir, como si una parte de mí hubiera sido cambiada o reemplazada aquella noche. Con el tiempo, aprendí a guardar silencio, no porque hubiera dejado de importarme, sino porque entendí que nadie quería saber la verdad. En Voronezh, las autoridades cerraron el caso oficialmente como un fenómeno meteorológico malinterpretado. La prensa local publicó artículos que hablaban de histeria colectiva y visiones causadas por el agotamiento. El incidente se convirtió en un chiste, una historia para contar entre cervezas y risas en las noches frías de invierno. Pero incluso en el silencio, las sombras nunca me dejaron. Durante años sentí que alguien me observaba. Al principio eran pequeños detalles. Un coche negro estacionado demasiado tiempo frente a mi edificio, llamadas telefónicas que se cortaban apenas respondía. La presencia ocasional de hombres con trajes oscuros en las esquinas de mi calle. Al principio intenté ignorarlo, pero no tardé en entender que no era paranoia, era real. Recuerdo una madrugada en particular. Me desperté con la sensación de que no estaba solo. Miré alrededor de mi habitación, tratando de encontrar algo fuera de lugar. Entonces vi una sombra en la esquina. No se movía, no emitía sonido alguno, pero su presencia era inconfundible. No era humana. Mi cuerpo se paralizó del mismo modo que aquella noche en el parque, y por un instante sentí la misma presión en el pecho. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, y cuando los abrí, la sombra ya no estaba. Desde ese momento, acepté que mi vida ya no sería normal, no había escapatoria. Ahora, más de 3 décadas después, los años me han convertido en un hombre cansado, un desconocido más en una ciudad que ha olvidado todo. El parque sigue ahí, pero nadie recuerda lo que ocurrió. Cuando paso por ese lugar, todavía siento un escalofrío recorrerme la espalda. Las hojas crujen bajo mis pasos, y el aire parece volverse más frío, más pesado, como si algo siguiera esperándome en aquel claro. A veces me siento tentado a regresar de noche, a caminar hasta el mismo lugar donde lo vi todo, pero el miedo me detiene. No sé qué encontraría si lo hiciera.
¿Seguirían allí, esperándome? ¿O me llevarían esta vez a donde pertenecen ellos? Ya no busco respuestas. Aprendí a vivir con la verdad que nadie quiere escuchar. La humanidad prefiere ignorar lo que no entiende, porque la verdad, cuando es demasiado grande, se vuelve una carga imposible de soportar. Yo lo vi, yo estuve allí, y aunque intenten enterrarlo, aunque las pruebas desaparezcan y los testigos callen, nada borrará lo que sucedió aquella noche. Tal vez algún día, cuando el mundo esté listo para la verdad, alguien recordará mi historia, pero para entonces yo ya no estaré aquí. Miro mis manos, ahora temblorosas y arrugadas, y pienso en lo que me han quitado. Me arrebataron la paz, la seguridad de un mundo racional. Me dejaron con un peso que nunca podré soltar. Cierro los ojos y, por un instante, vuelvo a estar allí. El parque, la luz descendiendo del cielo, el objeto flotando en el claro, los ojos de los seres observándome. Nunca olvidaré, nunca podré olvidar.